Me cuesta mucho trabajo compartirles con precisión lo mucho que me obliga una invitación de esta magnitud y de esta importancia a hacer la tarea, a estudiar, a investigar, para poder sentarme aquí unos minutos y compartir con ustedes en Huamantla mis conceptos o mis ideas de lo que es Huamantla. El pregón de una feria, en mi modesta opinión, tiene que revelar el contenido de la feria, de la ciudad en donde sucede y la historia que la hace importante y valiosa, no solo para el estado de Tlaxcala, sino para toda la República Mexicana. Sin duda es un atrevimiento de parte mía venir a hablar de toros a Tlaxcala, pero pues aquí estoy. Mi pregón dice así: la bravura de los pobladores de Tecoacingo y de Tizatlán marcó siempre el amor por su terruño y su determinación para defenderlo. Elocuentes instancias a lo largo de los siglos dan pruebas fehacientes de ello. Su enconada rivalidad con el imperio azteca, su lucha en contra de la conquista española, su valiente defensa en la invasión norteamericana y su participación intensa y activa en la justa revolucionaria de 1910. Hombres y mujeres cabales forjados en el fragor de la lucha. De las carabelas llegadas de las Antillas, en las primeras décadas del siglo XVI, descendieron los expedicionarios españoles con su bagaje cultural, económico, empresarial, religioso y militar. Al convivir con las culturas autóctonas y con su espíritu guerrero, su sensibilidad artística, sus estructuras económicas y sus formas de vida, detonaron el surgimiento de una nueva nación, el México mestizo. Apenas 9 años después del tránsito de Hernán Cortés y sus huestes de Veracruz a la Gran Tenochtitlan en 1519, una comisión de caciques de Tecoacingo viajó a España y se presentó ante el rey Carlos I para solicitar su anuencia para formar el poblado de Huamantla. La respuesta afirmativa del monarca contenía una contrapropuesta de nombrar el nuevo conjunto urbano San Luis Huamantla, en honor a San Luis, obispo de Tolosa. Así oficialmente nació este pueblo mágico el 18 de octubre de 1534. Para cuando comenzó la edificación de Huamantla, las culturas importadas y las locales ya daban sus primeras señales de unificación. La más sobresaliente de ellas, que se acrecentó a lo largo de las centurias para convertirse en parte fundamental del mestizaje, fue la fiesta taurina. El 24 de junio de 1526, Hernán Cortés presenció el primer festejo taurino en la Nueva España del que tengamos registro fehaciente. 2 años después, su primo Juan Gutiérrez Altamirano fundó Atenco en el Valle de Calimaya, en el Estado de México, la primera ganadería de reses bravas del mundo y por tanto la más antigua. No es de extrañar que la práctica de la tauromaquia haya llegado a Tlaxcala propiamente de inmediato, iniciada la época colonial, y a Huamantla poco tiempo después de su fundación. Al conocer estos hechos, la curiosidad nos lleva a cuestionar no tan solo la llegada a esta tierra, sino la velocidad y la profundidad con que se arraigó en sus entrañas.
La única respuesta posible es porque los pobladores, indígenas en su gran mayoría, la comprendieron como la combinación perfecta de arte, virilidad y destreza mientras ponían en juego su existencia. Sabían perfectamente lo que significaba ofrecer la vida en la conquista de un ideal. Comprendían el arte como una expresión del alma y admiraban la destreza en el campo de batalla como privilegio de unos cuantos. Por ello, al presenciar un espectáculo que englobaba todos estos atributos, se adueñaron de él hasta hacerlo parte permanente de su cultura. Así, la tauromaquia cautivó a Huamantla, en lo que Huamantla se volvía profundamente taurina. Para cualquier persona que se interese por la fiesta de los toros en nuestro país, es una obligación introducirse en Huamantla, en la historia taurina de esta bella ciudad. Con un poco de cuidado y atención a los detalles de los sucesos más relevantes, se va descubriendo un rasgo constante que perdura en el tiempo. Los habitantes de Huamantla, con vocación taurina, tienen iniciativa, los mueve el llamado a la acción, a las cosas que sucedan. Constantemente imaginan, diseñan, construyen y dan vida a su propia fiesta. Veamos a qué me refiero. Hay 5 pilares en la historia taurina y religiosa de Huamantla que la distinguen, que la hacen única e irrepetible. Estos 5 soportantes sostienen el amplio y rico edificio taurino religioso de Huamantla. Empecemos con su feria, que este día cumple 149 años de existencia. Esto es, estamos a un año de celebrar siglo y medio de fiestas patronales en esta maravillosa tierra. En ellas se venera la Asunción de la Virgen María. La leyenda cuenta que el padre Lechuga, párroco de la ermita en donde se tenía la imagen de la Virgen de la Asunción, practicaba la caridad cristiana ayudando a los menesterosos. Por ello, con el tiempo, la adoración se volcó a la Virgen de la Caridad. Al iniciar la feria en su honor el 15 de agosto de 1874, se incluyeron los festejos taurinos en un corral rectangular con graderío escaso. Aquí el llamado a la acción. La vocación de los ciudadanos de Huamantla los llevó a unir desde el inicio su fervor religioso con la fiesta de los toros. El segundo pilar es la Plaza La Taurina, que explicó brillantemente mi querido compañero y amigo Juan Antonio Hernández. Como él señalaba, la iniciativa de don Eduardo Bretón Fuentes de María, de su primo hermano Salvador Escamilla y Fuentes de María, y de un grupo de aficionados, casi todos miembros de la Peña La Taurina, los llevó a construir una plaza de 1,500 espectadores, un recinto que diera cupo a la creciente afición de Huamantla. La afición fue, como él señaló, el 15 de agosto de 1918, el Día de la Virgen de la Caridad. Engalanó el momento un mano a mano entre el tapatío Jesús Tenes y el veracruzano Miguel Gallardo, con 4 toros de Ajuluapan, formada con vacas de Tepeyahualco y sementales de Piedras Negras y de diversas procedencias españolas. Sin embargo, esta fecha fue mucho más que el día de la patrona de Huamantla. Les propongo conmemorarla como el día de la fuerza cultural de esta ciudad. Darle vida a la taurina en esa fecha, como señaló Juan Antonio,
además de abrir un nuevo coso para la celebración de corridas de toros, constituyó una afrenta al presidente Venustiano Carranza. Y se preguntarán, ¿por qué una afrenta? El 7 de octubre de 1916, el presidente había expedido un decreto que prohibía la celebración de corridas de toros en todo el territorio nacional. Frente a ello, el pueblo y el gobierno de Huamantla querían su plaza con festejos taurinos, y cómo diablos no lo iban a lograr. Huamantla y sus pobladores taurinamente con todo para adelante. Para afianzar su arraigada rebeldía, el primer aniversario de la plaza, el 19 de agosto de 1919, en plena prohibición carrancista, la taurina se vistió de gala con una encerrona de Juan Silvetti Mañón, con 4 toros de Piedras Negras, figura del toreo, mejor conocido como el Meco, el hombre de la regadera y el tigre de Guanajuato. Este festejo fue para que no se le olvidara al varón de Cuatro Ciénegas que en Huamantla el fervor taurino de su pueblo manda. Don Eduardo Bertón fallece en 1926 y la plaza pasa a manos de don José González Contreras y de a Cipriano Cruz, empresarios exitosos. En 1966, don Emilio Vallejo, presidente municipal, decide expropiar el inmueble. Esto es, la taurina ha sido propiedad del municipio durante los últimos 57 años, con las ventajas y desventajas que ello implica. Corresponde a cada uno de los habitantes de Huamantla, a cada uno de ustedes, evaluar si han sido mayores las primeras o las segundas. Sin embargo, desde mi punto de vista lejano, mi perspectiva desde la distancia, don Emilio fue un gran transformador de la taurina y de la fiesta de toros en Huamantla. Inmediatamente después de la compra, llegó a acuerdos muy importantes con don Alberto Balleres, propietario de la cervecería Moctezuma, para el financiamiento de la ampliación del coso a 3.500 localidades. En 2 movimientos, don Emilio Vallejo convirtió la Feria de Huamantla en una de las más relevantes a nivel nacional. Basta recordar los carteles de la feria de 1967 para comprender su nuevo devenir. El 13 de agosto, en la reinauguración, mano a mano, Manolo Martínez y Jaime Rangel con Piedras Negras. 2 días después, Eloy Cavazos y Manolo Espinosa Armillita con La Laguna. Y para cerrar el año con broche de oro, en octubre, fuera de feria, otro mano a mano de Polendas, Joselito Huerta y Manolo Martínez con Piedras Negras. Este nuevo entorno se convirtió en el escenario ideal para un empresario taurino de excepción, don Fortino Sánchez Sánchez. Bajo su mando, el florecimiento de Huamantla y de su feria fue colosal, y el aprovechamiento de la taurina como escenario para todo tipo de eventos deportivos, musicales, artísticos y cívicos también. Carteles taurinos con las máximas figuras del momento y las ganaderías más prestigiadas de Tlaxcala y de otras latitudes, con 4 festejos por feria, más corridas en otras épocas del año. Pero la taurina no había acabado de crecer. Antes de cerrar el siglo XX, tuvo su mayor transformación. Aumentó la capacidad a 5.200 lugares, mejoró sus comodidades y agregó, después de varios intentos, la techumbre que ahora tiene. Una plaza de toros para la ciudad de Huamantla del siglo XXI. Como parte importante de la personalidad taurina de Huamantla, estamos obligados a analizar ese singular fenómeno que es la huamantlada,
el tercer pilar. Inspirado por los encierros de Pamplona, el ganadero de Piedras Negras, don Raúl González, contagia de entusiasmo a distinguidos miembros de la Grey Taurina de Tlaxcala, don Eduardo Bretón, don Manuel de Haro, don Sabino Llano, entre otros, para llevar los toros de la corrida por las calles de Huamantla hasta la plaza durante la feria de agosto. Así que el Día de la Virgen de la Candelaria de 1954 ponen en marcha la Huamantlada. Sin embargo, el formato pamplonesco resistió solamente los primeros 13 años. La indómita vocación torera de los huamantlecos resultó demasiado potente para los toros que se lidiaban en la plaza en esa emblemática fecha. No solamente creció año con año el número de corredores que acompañaban los encierros, sino que creció el número de toreros que querían probar suerte en las calles. No se necesita ser muy acucioso en el análisis para entender que Tlaxcala tiene el mayor número de toreros por metro cuadrado de toda la República Mexicana. Levanta uno una piedra en cualquier rincón del estado y por lo menos salen 3 aspirantes a torero. La tarde del 15 de agosto de 1967, el maestro Eloy Cavazos, consciente de la repasada que sufrían los toros durante el trayecto a la plaza, con atinada razón se rehusaba a torear. Así que a partir del año siguiente y hasta la fecha, en Huamantla se contratan 2 encierros, uno para el festejo de la taurina y el otro para la huamantlada en las calles. Así, cada cual, profesionales, aficionados y aspirantes, cumplen con su cometido. Recordemos que la huamantlada está próxima a cumplir 70 años de darle vida y personalidad única a la Feria de la Virgen de la Caridad. A lo largo de los siglos, la conciencia taurina de Huamantla, guardada en el corazón y la mente de sus más fervientes aficionados, fue germinando la necesidad de crear un repositorio histórico y cultural, en donde viviera la evidencia de los actores más relevantes, los sucesos más sobresalientes y los documentos que han forjado lo más rico y valioso de su vida taurina. Por ello, nuevamente, se reúnen distinguidos taurinos de esta ciudad para convertir en realidad ese concepto, el Museo Taurino de Huamantla, que me atrevo a llamar el soportante número 4. Sus promotores más destacados, don Miguel Corona Medina, don Eduardo Bretón González y don José Hernández Castillo, mi querido don Cheché, ponen en marcha el museo el 22 de agosto de 1982 con un festival taurino de lujo en el que partió plaza y toreó el gobernador del estado en funciones, don Tulio Hernández, alternando con el ganadero Hugo García Méndez, el centauro Joaquín Cisneros, el ganadero Rafael Cervantes y don Ernesto Maurer del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino. A partir de ese momento, el Museo Taurino de Huamantla se convierte en un referente dentro de la cultura taurina nacional. Señoras y señores, permítanme cerrar este pregón con otro ícono de la función taurino-religiosa que tan hondas raíces ha echado en Huamantla durante 489 años. El quinto pilar, la noche que nadie duerme, que envuelve, atrapa y emociona a lugareños y a forasteros. Una vez más, la iniciativa y la creatividad de hijos distinguidos de Huamantla convierten una idea en un emblema de su ciudad natal. La corrida de las luces, iniciada el 14 de agosto de 2005 a propuesta de Alfonso Corona Sánchez
y de mi querido compañero y amigo Juan Antonio Hernández Bretón. Afuera de la plaza, centenares de artistas y artesanos confeccionan kilómetros de alfombra que reflejan su devoción por la Virgen de la Caridad y de su ciudad. Adentro de la plaza, más de 5,000 veladoras encienden la pasión de la concurrencia. En el centro, un tapete circular derrama arte sobre el ruedo. Al frente de la procesión, el obispo de Tlaxcala, acompañado de doncellas huamantlecas, matadores y sus cuadrillas y jóvenes que cargan el paso de la Virgen. Solemnidad, fervor, devoción. En una palabra, Huamantla. Terminada la corrida, la Virgen recorre las calles alfombradas hasta ver la luz del día. Solamente estando aquí, la noche del 14 de agosto, se comprende el significado de la noche que nadie duerme. Huamantla siempre apegada a la liturgia, a los cánones, a los más altos estándares de sus tradiciones. Por ello debemos de sentirnos honrados y orgullosos de pertenecer y de vivir con pasión los tiempos taurinos, religiosos y culturales de este pueblo mágico, único, genial y generosamente hospitalario. Muchas gracias.